Esto es Lebrija, sus gentes, paisajes y cultura, las evidencias de una batalla, 11 al 25 de mayo de 1900, la batalla de Palo Negro. El origen de Lebrija guarda su misterio, Cantabria o el Valle de los Ángeles. Fósiles, restos prehistóricos y recuerdos funerarios de un pasado indígena desenterrado por la huaquería. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende. Y luego vuelve. No existen pueblos sin historia ni hombres sin cultura. Tenemos la evidencia de un pasado que se pierde en el tiempo y en el olvido. Una ruta del progreso sobre rieles desapareció en las cañadas a orillas de las turbulentas aguas del río Lebrija. Las casas viejas y los relatos de los hombres mayores nos unen con algo de nuestro pasado. Bueno, nos encontramos aquí en la vereda de la Laguna, finca El Canelo, con don Pacho Torres. Venimos a hacerle una entrevista. Hubo una época de los problemas de la, ¿cómo se dice? El asunto político, esa violencia política, llamémoslo así, de los dos partidos. ¿Usted alcanzó ahí? Claro, porque ahí sí, porque eso fue más o menos en 1948, después de de haber matado a Jorge Elías en el Gaitán. Entonces, donde se formó ese problema de liberales contra conservadores, cosa que la guerra de los 1000 días había sucedido, era lo mismo, eran liberales y conservadores. Pero en esto quizás fue más cruel todavía, porque si usted como liberal decía delante de 2 o 3 conservadores, yo soy liberal, la lleva, le amarraba su tanda, o lo contrario, si era conservador y decía yo soy conservador, pues lo mismo. Entonces, era terrible. Bueno, don Pacho, y una pregunta, hablando así entre otras cosas, o sea, ¿qué fue la batalla de Palo Negro? ¿Por qué se consiguió? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué nos puede contar sobre eso? No, yo les puedo contar lo poco que he leído y lo que comentaban los viejos, ¿no? Porque ahora el viejo soy yo, pero en esa época los viejos contaban de la batalla de Palo Negro, que hay cosas que no he podido entender cómo. Ahí se decía de que había sido la peor matanza, había sido ahí porque resulta que ahí fue cuerpo a cuerpo, era lo que comentaban. En 1950 se colocó, si se me permite ese término, la Cruz de Palo Negro en señal de los primeros 50 años de la guerra. De eso sí recuerdo bien porque yo estaba en la escuela y eso, los chinos de las escuelas tenían que acudir todo. Entonces nos llevaron. Por cierto, yo con ese deseo de mirar allá a los veteranos, porque hablaban de los veteranos, yo no tenía ni idea qué cosa era veterano. Viva siempre como piensa, para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si no... Yo soy Enrique Gómez Prada, fui trabajador de Ecopetrol muchos años. La afición mía por la arqueología me llevó a tener
todo esto que les he recogido en el transcurso de como 40 años. ¿Sí? Hay de todo, hay fósiles, hay herramientas indígenas, hay ollas encontradas o vasijas de barro encontradas en las tumbas indígenas también, y piedras naturales con figuras raras que me han llamado la atención, ¿no? Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos. 11 al 25 de mayo de 1900, una muestra de conflictos internos que han teñido de sangre las altivas breñas del Gran Santander y de toda Colombia. Bueno, básicamente el material que yo tengo aquí, que he recogido durante algunos años, estos fragmentos, voy a hablarles más que todo son de lo que son casquillos de fusil que se utilizaron durante la batalla de Palo Negro. A mí siempre me ha interesado esto. Mi nono me contaba muchas historias sobre la batalla, lo que ha durado la batalla de Palo Negro, y me ha gustado ir en Palo Negro y mirando el suelo, y en el transcurso de muchos años he tratado de recoger todo esto, aunque para muchos de pronto esto no tiene ningún valor. Para mí sí tiene mucho valor, porque esto hace parte inclusive de la historia de nuestro municipio. Este material consiste en lo que ya les decía yo, son balas que he podido encontrar y hallado sobre lo que fue el lugar donde fueron los enfrentamientos como más arraigados durante ese conflicto, durante esa batalla de Palo Negro. El escenario de esta batalla comprende hoy por hoy el conocido Cerro de las Antenas, lugar estratégico ocupado entonces por el ejército conservador, desde donde se observa el casco urbano de Lebrija y las veredas donde el grueso de los ejércitos se enfrentó. En la medida que pagan de la iglesia suyo abuelo, ya casi no queda nada. Los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Descender al mundo de la oscuridad o al seno de la madre tierra también es posible en Lebrija, un lugar de aventura que nos invita a escrutar la penumbra de lo desconocido. Estamos dentro de la tumba indígena ubicada en la vereda San Pablo, finca Guayacanes. Al frente vemos el lugar donde reposaban los restos del indígena que se encontraba en esta sepultura. Y dentro de la bolsa están las cenizas que se encontraron en esta sepultura. En este lugar estaban también las vasijas que contenían las provisiones que los indígenas enterraban con el difunto para el viaje al otro mundo. ¿Las dimensiones? Las dimensiones de la cueva son aproximadamente 1,5 por 2 de base, y la altura aproximadamente 2 metros. Perfectamente. La entrada a la cueva es un pequeño orificio que tiene aproximadamente unos 40 centímetros por 40 por 40 aproximadamente. Verá que con esto encaba. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación general de nuestro municipio, Lebrija, Piña Dulce, gente amable y muchas historias por contar. De ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena si a sus nietos aconseja que lo acompañen sus himnos levantando su cabeza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando: ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que podamos controlar. No se olvide nunca, mi hijo, que para ser buen hermano
No hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia, vote siempre por un hombre.